El millonario queda impactado con las palabras de la mesera sobre las contusiones ocultas. Ricardo siempre había llevado una vida ordenada, rutinaria. Su agenda, sus cuentas, su café de la tarde en esa misma esquina bulliciosa de Buenos Aires, todo era predecible. Pero esa tarde cambió. Él, un contador de éxito, vestido impecable, sentado en una mesa de café con vista a la avenida llena de gente, se topó con algo que le cortó el aliento. Julia apareció en su mundo de repente. Era mesera, callada, con esos ojos grandes que parecían guardar tempestades. Un par de manchas moradas apenas ocultas bajo la manga larga, como secretos gritados en silencio. Ella le trajo el café, cruzaron un par de palabras, y entonces, sin aviso, Julia soltó una confesión que heló el aire. Hablaba de un hombre que le rompía más que la piel, que le había dejado enredada en un miedo, que no podía contar ni mostrar. Había algo en su voz, esa mezcla de vergüenza y desesperación, que hizo que el pecho de él, siempre calculador, se encontró trastabillando ante lo vivido que se escondía detrás de ese café humeante. Era imposible no notar sus manos temblorosas, las pupilas dilatadas, la forma en que cada palabra salía con la fuerza de una herida. Ricardo vio en Julia no solo el dolor, sino la valentía brutal de alguien que luchaba sin armas, sin testigos, en una batalla diaria con fantasmas invisibles. El silencio del café se volvió pesado. La música de fondo se ahogó entre la multitud ruidosa y el murmullo incómodo de otros pasajeros que miraban sin saber qué hacer. De repente, Ricardo, que tenía todo bajo control en su vida, sintió cómo esa imagen del orden se desmoronaba. Quiso hacer algo, aunque no supiera qué. Eso de ofrecerle refugio fue un impulso tan fuerte que casi le sorprendió a él mismo. Pero, ¿qué pasaba con él? ¿Cómo podía alguien que vivía tan calculado, tan metido en números y balances, dejar que un misterio como Julia alterara todo su mundo? En ese instante, él sé. La calle seguía ahí, llena de vida y ruido, pero ellos estaban atrapados en un espacio donde no importaba nada más que aquella confesión silenciada. Ricardo vio que su vida, sus certezas, podían quebrarse, y eso le daba miedo. Mientras Julia se alejaba para tender otra mesa, Ricardo no pudo apartar la vista de aquellas contusiones. No era solo el cuerpo lo que estaba golpeado, era el alma. Y él estaba dispuesto a jugarse, aunque no supiera si sería suficiente. Pero justo cuando parecía que algo nuevo comenzaba a tejerse entre ellos, una sombra oscura apareció en el reflejo de la vidriera. El ex de Julia, esa amenaza latente que nadie vio venir. ¿Podrá Ricardo protegerla? ¿O ese acto de bondad será la chispa que desate la tormenta perfecta? La noche se acerca, y el silencio dejó paso a una pregunta que retumba más fuerte que cualquier confesión. ¿Hasta dónde se puede llegar por alguien que está al borde del abismo? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Ricardo sintió cómo su pulso se aceleraba al ver la sombra en el cristal. Era el ex de Julia, sin duda. Un tipo grande, con mirada de tormenta, oculto entre la multitud como un lobo acechando. El hombre avanzó sin prisa, como si estuviera esperando algo, y Ricardo se tensó, sin saber bien qué hacer. Julia, después de servir una mesa, se acercó de nuevo con esa calma rota y temblorosa. Él quiso advertirle, quiso decir que se fuera, que no se quedara sola, pero apenas pudo abrir la boca para hablar, cuando el ex apareció frente a la mesa y sin mediar palabra, le agarró del brazo a Julia con una fuerza que hizo crujir su piel en secreto. El ruido del café
parecía apagarse para Ricardo. Su mente se bloqueó. La angustia le apretó el pecho tan fuerte que le costaba respirar. Julia trató de zafarse, pero el hombre tenía un control brutal y frío. De repente ella se giró y con una voz que no parecía la suya le dijo: «Déjalo ir, por favor, no arruines todo». Ricardo sintió un nudo tan profundo que pareció tragarlo entero, pero fue entonces que vio algo que lo dejó congelado. Un brillo extraño en su mirada, como si estuviera actuando, como si aquella sumisión fuera un acto, y no de miedo, sino de control. El tipo soltó a Julia, pero no se fue, se quedó, como un depredador con hambre irritada. Y entonces, Ricardo, deteniéndose en la confusión, se dio cuenta de algo que lo sacudió hasta los huesos. Julia, la que había llorado en un susurro por ayuda, la que mostraba las contusiones ocultas, la que parecía víctima, era también algo más. En su mano, casi imperceptible, sostenía un pequeño objeto que parecía una grabadora. ¿Una grabadora? ¿O acaso un teléfono escondido? Las piezas comenzaron a encajar en su cabeza dolorida. Ese miedo, esa culpa, era un juego, una trampa mucho más profunda. ¿Y si Julia no era solo la víctima? ¿Y si estaba manejando algo o a alguien que ni él mismo podían imaginar? El ex, al percatarse quizás de la mirada desconfiada de Ricardo, esbozó una sonrisa torcida. «No te metas en esto, contador. No sabes con quién juegas». Ricardo sintió que su mundo se deshacía. Todo lo que había visto, todo lo que había sentido, ¿sería una mentira o una capa de muchas mentiras más complicadas? ¿Y Julia qué papel jugaba ahí? Ahora no sabía si debía arrancarla de ese infierno o si él era el que estaba atrapado sin saberlo. En medio de la confusión, la gente del café comenzó a murmurar, a voltear las miradas con interés y miedo. ¿Qué pasa ahí? ¿Es peligroso? Una vez, pongan a alguien. Pero nadie decidió actuar todavía. El silencio se volvió un eco tenso, pesado. Ricardo se quedó paralizado, con el corazón golpeando frenético. Julia bajó la voz, con una sonrisa que casi no le alcanzaba para ocultar algo oscuro. No todo es lo que parece. Y tú, Ricardo, estás mucho más adentro de esto de lo que imaginas. El ex dio un paso atrás, pero sus ojos no se apartaron de Ricardo. La amenaza estaba clara, pero además había algo más. Una invitación misteriosa, un juego perverso apenas empezado. Ricardo miró a Julia, a esa mujer que juraba necesitar salvar, pero ahora parecía un enigma. Un tablero donde cada ficha tenía filo y veneno. El aire se cortó. La avenida siguió vibrando afuera, indiferente, pero en esa mesa la realidad se fragmentaba, y la pregunta que nació de repente era aterradora. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a arriesgarlo todo por alguien que quizás lo había involucrado en un peligro que podía destruirlo? Julia recogió la bandeja lentamente, con la mano que ya no temblaba igual, y mientras caminaba de nuevo hacia la cocina, miró sin mirar, dejando a Ricardo con un golpe seco de dudas y un secreto que latía oculto, justo al alcance de sus dedos. Julia avanzó hacia la cocina con pasos medidos. Ricardo quedó solo frente a la mesa, todavía temblando. La luz del café parpadeaba extraña, como si la tensión hubiera absorbido todo el aire. El ex se quedó ahí, quieto, con esa sonrisa torcida que le rompía la cara. Sus ojos no se apartaban ni un segundo. Ricardo sintió un sudor frío recorriéndole la espalda. Quiso gritar algo, moverse, pero todo en él estaba paralizado. De repente, un estruendo seco rompió el aire. Un disparo. El café se congeló, murmullos y gritos nacieron al instante. Ricardo se giró para ver qué pasaba y vio algo que le voló el corazón. Julia, tendida en el suelo, con la manga corrida, mostrando algo que no había visto antes. No era solo la piel magullada, había un pequeño agujero sangrando en su antebrazo derecho. El ex cayó hacia atrás, agarrándose la cabeza, pero no por un impacto externo. Parecía que se le había arrancado algo desde adentro. Ricardo se agachó al lado de Julia. Intentó detener la sangre con las manos temblorosas. Su mirada buscaba a Julia, suplicante.
Ella le devolvió una media sonrisa, débil, casi imposible. Ricardo, susurró con voz rota, no soy quien crees. Antes de que pudiera entender, Julia sacó la mano, revelando la grabadora que había ocultado, pero junto a ella, lo que parecía un carnet oxidado. Ricardo lo reconoció al instante. Era un carnet oficial, de policía. Soy infiltrada, le dijo con un hilo de voz que le cortó el alma. He estado jugando 2 juegos, Ricardo. No soy víctima, soy cebo. El café explotó en caos. Los clientes empezaron a correr. Algunos gritaron, otros sacaron sus celulares. Nadie podía creerlo. Julia, la mujer quebrada por golpes, la valiente silenciosa, era una agente encubierta, atrapada en un caso que le había salido demasiado caro. El ex, al borde del colapso, se levantó y gritó con una furia sin control. ¡Ella se vendió! ¡Nos traicionó a todos! Ricardo, con el corazón desbocado y las manos manchadas de sangre, apenas podía seguirla. Julia apenas hablaba, le costaba respirar, pero su mirada, esa mirada que antes parecía llena de miedo, ahora tenía algo más, decisión brutal, una lucha interna como una tormenta. Ricardo, ellos saben que la grabación está aquí, con un hilo de voz. Si me voy contigo me matan. Si me dejo aquí, muero igual. Ricardo quiso hacer algo, cualquier cosa. Pero justo cuando iba a levantarse, la puerta del café se abrió de golpe. Otra figura apareció, un hombre vestido de civil, con una placa en la mano. Miró a Julia y luego a Ricardo, con una sonrisa triste y amarga. Ella es parte de la división de corrupción. Te metiste sin saberlo en algo muy oscuro. Si quieres vivir, contador, lo mejor es que te alejes. El silencio siguió después de eso, pesado, casi insoportable. Julia se aferró a Ricardo, como si aquel fuera el último refugio que le quedaba. No tengo a dónde ir, susurró, con la voz quebrándose, y no sé si puedo confiar en nadie. Ricardo lo miró todo, y sintió que su mundo explotaba en 1000 pedazos. La mujer que quería proteger, la que parecía frágil y rota, tenía secretos tan peligrosos que podían destruirlo a él. Y justo cuando intentaba responderle, otro disparo resonó. Pero esta vez no fue de arma de fuego. Fue un grito que salió de Julia, y una mano que desapareció bajo la mesa, justo cuando el hombre de civil se lanzó hacia adelante con algo en la mano. Ricardo sintió un dolor frío en el pecho, y supo al instante que esa historia no era ni la mitad de lo que había imaginado. El café, la gente, la ciudad afuera, todo se volvió un laberinto sin salida. Y la pregunta que mordía el aire era brutal. ¿En cuál de esas mentiras estaba realmente atrapado? ¿Y cuántas mentiras aún quedaban por descubrir? El sonido seco del disparo todavía vibraba en el aire cuando el caos explotó. Gritos, pisadas que corrían, vasos que caían y se rompían, todo se mezclaba en una tormenta de miedo y confusión. Ricardo apenas pudo mantenerse de pie, con las manos pegajosas de sangre sobre el brazo de Julia, que temblaba bajo su toque, pálida y agotada. El hombre de civil se lanzó hacia adelante, inquieto, con la placa temblando en su mano. Antes de que alguien pudiera reaccionar, una figura desde la cocina irrumpió con fuerza. Era la dueña del café, una mujer mayor con los ojos llenos de furia y determinación. «No pueden hacer esto aquí», gritó, apartando a todos con violencia. «Esto no es un campo de batalla». Ricardo giró la mirada hacia Julia, buscándola con pánico. Ella parpadeó. Parecía que el poco aire en sus pulmones la traicionaba. Y entonces, en un gesto tan súbito que nadie lo vio venir, Julia se incorporó con un movimiento rápido, firme, como si hubiese apagado una luz de repente. «Ricardo», susurró con esa voz que ahora era más dura, llena de una dureza fría que heló la sangre. «Necesito que escuches bien. Nada de esto es totalmente cierto». La confusión se multiplicó. El ex, debilitado, la miraba con odio y miedo. Tal vez más aterrorizado que nadie. Ricardo sintió que su corazón se le rompía en 1000 pedazos, incapaz de entender. «No soy una simple agente infiltrada», continuó Julia,
con una sonrisa amarga que no alcanzaba sus ojos. «No estoy aquí para atraparlos a ustedes». Ricardo la miró fijo, sin entender. «Estoy aquí para atraparte a ti», dijo señalándolo. «A vos, Ricardo». Un silencio de muerte cayó sobre el café. Todos se quedaron congelados en sus lugares. Ricardo sintió que el aire se le iba. Un vacío enorme se le abrió en el pecho. «¿Yo?», balbuceó, sin poder creer lo que escuchaba. Julia sintió, y por primera vez en horas, su rostro mostró algo parecido a la vulnerabilidad. «Tu vida perfecta, ordenada, la que siempre mostraste frente a todos. ¿Sabías que hace años esa fachada esconde algo mucho peor? Un secreto oscuro que ni siquiera vos querés recordar». Ricardo sintió un golpe seco. Imágenes borrosas chocaban en su mente. Noches sin dormir, llamadas perdidas, un accidente que no podía explicar. Y Julia continuaba, como si estuviera destapando cada rincón oculto de su historia. «Yo fui enviada para vigilarte», confesó, «para proteger a la gente de vos sin que lo supieras. Siempre estuve más cerca de lo que imaginás, porque vos, contador, no sos víctima. Sos el hilo que desata todo este lío de mentiras y sangre». Ricardo abrió la boca para decir algo, pero su voz no salió. Sus manos empezaron a sudar frío, sus piernas temblaban. El mundo giraba y se desmoronaba al mismo tiempo. «¿Por qué?», consiguió decir, clavando la mirada en ella. «Porque sos el eslabón perdido», dijo Julia. «Esa grabación no es para nosotros. Es para vos, para que pagues por lo que hiciste, aunque no lo recuerdes». Entonces el hombre de civil, que hasta entonces parecía un aliado, sacó algo de su chaqueta. Una foto vieja, maltratada, donde al centro aparecía Ricardo, mucho más joven y con otra mujer, sonriente y feliz. «Hace 10 años», intervino él. «Una noche terminó en tragedia. ¿Y vos? Vos estuviste ahí. Nadie sabe qué pasó, pero ella desapareció ese día, y todo apunta a que fue tu culpa». Las luces del café parpadearon, y un murmullo nervioso comenzó a rodar entre los clientes. Ricardo quería gritar, negar, pero solo sentía que se deshacía en la nada. Julia lo miró con ojos que no eran de odio, ni de amor, sino de alguien que carga toda la culpa del mundo. «Yo no estoy para protegerte de nadie más. Estoy para recordarte quién sos, o quién fuiste. Porque la verdad, Ricardo, es que somos más parecidos de lo que pensás. Yo no soy la víctima, ni tampoco el ex. Somos dos piezas de un mismo juego enfermo. Y justo cuando parecía que todo iba a derrumbarse de golpe, un estruendo sacudió la puerta principal. Un grupo de policías irrumpió con armas alzadas. «Todos al piso», ordenó uno con voz firme. «Ricardo Blasco, estás arrestado por homicidio doloso y ocultamiento de pruebas». El contador miró a Julia, que bajó la vista resignada, y al hombre de civil, que hacía un gesto de tristeza al ver cómo todo terminaba. Y mientras el café se vaciaba a golpes, Ricardo supo que su vida perfecta había sido una mentira desde el primer día. Solo quedaba una pregunta retumbando en su cabeza, fría y tremenda. ¿Quién era realmente Julia? ¿Y quién lo había estado manipulando todo el tiempo? El silencio se apoderó de la ciudad, mientras las luces de las sirenas daban vueltas en la ventana del café. Y en el laberinto de mentiras que acababa de despertarse, ¿alguien podría salvarlo? ¿O estaba condenado a hundirse con ellos? El ruido de las sirenas se mezclaba con el caos dentro del café. Ricardo temblaba, sin poder moverse, mientras la voz del policía retumbaba en sus oídos. «Estás arrestado». Sentía que el mundo se deshacía bajo sus pies, que el aire le faltaba de repente. Julia bajó la mirada, como si una lluvia fría le mojara el alma. Todo parecía terminado. Pero entonces, justo cuando estaban a punto de esposar a Ricardo, un grito desgarrador cortó el ambiente. «¡No lo toquen!». Era ella, la dueña del café, la mujer mayor que hasta ese momento solo había observado con furia contenida. Avanzó con una fuerza inesperada, señalando un bolsillo secreto en la camisa de Julia.
De sus dedos torpes sacó un sobre blanco, arrugado, que nadie había visto. Ricardo apenas parpadeó cuando la dueña lo abrió y vio lo que había dentro. Fotos, muchas fotos. Todas ellas mostraban a Julia, pero no como la mesera rota o la agente infiltrada. Eran imágenes azules, en blanco y negro, casi borrosas. Pero lo peor era el rostro que aparecía al lado de Julia en todas las fotos. Ricardo. Pero no era la misma persona. No era el contador exitoso que todos conocían. Era alguien que ya no reconocía. Un hombre con ojos fríos, una sonrisa torcida y sangre. Era Ricardo, sí, pero no el que creía ser. De repente, una voz muy suave, apenas un susurro, rompió el silencio. Julia levantó la vista, y sus ojos brillaron con una luz que heló la sangre en las venas de Ricardo. No eres Ricardo Blasco. No aquí, no ahora. La confusión explotó en la mesa. Ricardo sintió un golpe seco en el pecho, una presión que lo dejó sin aire. ¿Qué decís?, balbuceó tambaleándose. Tu nombre no es Ricardo, yo no soy Julia. La mujer mayor interrumpió, con voz temblorosa y seria. Hace años los dos están en esta ciudad, pero nunca fueron quienes decían ser. Son dos agentes encubiertos. O mejor dicho, lo fueron. Antes de desaparecer, Ricardo miró a Julia, tratando de entender, pero ella lo capturó con una mirada que parecía atravesarlo. Este lugar, este café, es una trampa. Del abandono, la mentira y la experimentación. De repente, la puerta del café se abrió con un estruendo, y entraron varios hombres vestidos con trajes negros, de mirada dura, armados pero callados. Uno de ellos se acercó al expolicía de civil y le entregó un documento. No pueden quedarse, dijo con voz fría. Ustedes dos fueron dados por muertos hace años. Los dos, Ricardo y Julia, que conocen, son ecos. Ricardo sintió un temblor que le sacudió todo el cuerpo. No solo estaba perdido, no solo era culpable o víctima, no era ni siquiera quien creía ser. La mujer mayor se acercó y con una voz más suave, casi un lamento, dijo: Esto no es un caso de corrupción o homicidio. Son un experimento, dos piezas de un proyecto secreto. Han vivido vidas prestadas, recuerdos implantados, identidades forjadas para armar una historia que ninguno de ustedes quiso contar. Ricardo quiso gritar, quiso negarlo, pero su mente no respondió. Julia se dejó caer sobre una silla, agotada, y murmuró: Nos crearon y nos destruyeron. Un hombre de negro se volvió hacia la multitud, ordenando que todos salieran. La policía, el ex, la dueña, desaparecieron. El café quedó vacío menos para ellos dos, atrapados en un laberinto donde ni siquiera sus nombres eran propios. Ricardo sintió que se hundía sin fondo y contra todo preguntó con la voz rota: Entonces, ¿quién soy? Julia le miró a los ojos y con una calma aterradora respondió: No lo sé, pero más importante, ¿quién querés ser cuando esto termine? Y justo en ese instante, un sonido metálico resonó en el bolsillo de la camisa de Ricardo. Sacó la mano temblando y vio un dispositivo pequeño, un botón rojo brillando en la oscuridad. No había escapatoria. No existían jueces ni inocentes, solo una verdad muerta y un secreto que estaba a punto de matarlos a los dos. En silencio aplastante se quedó flotando, y así en ese vacío, la ciudad fuera del café seguía viva, sin saber que en ese rincón se quebraba la realidad. ¿Quién los había engañado? ¿Quién los había vuelto fantasmas de sí mismos? Y lo más terrible, ¿serían capaces de recuperarse o estaban ya perdidos para siempre? Ricardo apretó el botón rojo con mano temblorosa. Un frío helado le recorrió la espalda, una sombra cayendo sobre todo lo que creía real. Julia lo miró sin parpadear, esa calma gélida clavada en sus ojos. Se sentía como si el mundo se hubiese puesto en pausa. Ese instante en el café casi parecía suspendido en el aire. Entonces, un ruido seco rompió el silencio. No fue un disparo ni un grito. Fue el clic de una cerradura girando, rápida,
Desesperada, la puerta del fondo se abrió de golpe y un grupo de hombres entró corriendo. No eran policías ni agentes comunes. Iban vestidos con uniformes negros, con chalecos que brillaban bajo la luz y armas largas listas para disparar. Ricardo se puso de pie, el corazón al límite. Su pulso dolía en las sienes, las piernas le temblaban. No sabía si intentar huir o quedarse. Pero antes de que pudiera reaccionar, toda la tensión explotó. Uno de los hombres, alto y sin expresión humana, apuntó a Julia y dijo con voz seca: «¡Alto ahí! Ustedes están secuestrados». Julia levantó las manos lentamente, pero su mirada no perdió esa luz fría, como si estuviera 2 pasos adelante de todo. Ricardo sintió un golpe en el pecho cuando uno de los hombres se acercó a él y le quitó el dispositivo del bolsillo, brusco, como arrancándole la última esperanza. «Tu vida es una mentira, Blasco», dijo el tipo. «Tu mente está bloqueada porque eres la prueba viva del Proyecto Argos». Los ojos de Ricardo se agrandaron. Una ola de terror y confusión lo ahogó. «¿Cómo es? ¿Proyecto Argos?», balbuceó sin entender. Julia sonrió con una amargura que le partía la cara. «Claro que no te lo contaron, ¿verdad? Porque ni siquiera vos sabés. Vos sos parte de un experimento». Antes de que Ricardo pudiera apartar la mirada, los hombres lo golpearon con fuerza inesperada. Cayó en suelo, incapaz de moverse. Mientras intentaba recomponerse, la voz de Julia se volvió distinta, como si no tuviera ya control sobre sí misma. «Ellos borraron todo, Ricardo. Tu familia, tu pasado, todo era falso. Vos no sos un contador, sos un sujeto de prueba». Ricardo soltó un gemido. El cuerpo le dolía por dentro y por fuera, pero lo peor fue cuando vio una pantalla que uno de los hombres encendió frente a él. Ahí estaba su rostro, pero no en una foto cualquiera. Era un archivo oculto, una grabación que mostraba a un hombre en lo que parecía un laboratorio, con agujas y cápsulas alrededor, hablando sin saber que lo grababan. Y de pronto, la cámara se acercó y reveló a otro hombre, vestido igual que Julia, pero distinto. Sus ojos eran idénticos a los suyos. Y entonces vino el impacto brutal. Ese hombre no era otro que Ricardo, o al menos alguien con su cara. La voz grabada resonaba fría. «Proyecto Argos, sujetos clonados, memorias implantadas. El experimento más oscuro jamás aprobado». Ricardo sintió cómo la habitación daba vueltas. La vida que tenía hasta ahora se deshizo, como un castillo de naipes bajo una tormenta brutal. Entonces, Julia, con los ojos que ya no parecían humanos, susurró: «Vos no sos el real, Ricardo. Sos un clon, un monstruo con pedazos de recuerdos robados. Y ellos, los verdaderos, están al acecho, buscándote para silenciarte». Un movimiento rápido, un destello en la entrada, y justo cuando parecía que todo se derrumbaba, una figura conocida salió entre los hombres de negro. Era el ex, con la mirada llena de odio y una pistola en la mano. Pero en lugar de disparar, sus ojos se clavaron en Julia. «Tu fuego se acabó», gruñó. «¿Quién sos en realidad?». Ella soltó una risa fría, casi inhumana. Algo se quebró en su rostro, y de repente, con un gesto tan rápido que nadie lo vio venir, arrancó una placa oculta bajo su blusa. Pero no era una placa policial. Era un símbolo extraño, un diseño que ningún de los presentes reconocía. «Yo tampoco soy Julia», dijo con voz cavernosa. «Soy el proyecto secreto que ellos nunca quisieron que descubrieran. El error que nunca debía existir». El ex apretó el gatillo. Un disparo, seco y brutal, resonó. Pero Julia no se desplomó. Su cuerpo empezó a transformarse, como un cuero que se estira y cambia de forma. Ricardo, paralizado, vio cómo ella se convertía en algo que no tenía nada que ver con una mujer normal, ni con un agente infiltrado, ni con una víctima. Sus ojos verdes se apagaron y en su lugar apareció una luz azul que parecía un núcleo brillante. Un corazón mecánico latiendo entre su pecho. «No es una historia de humanos», dijo Julia, ahora con una voz metálica imposible. «Somos productos, inteligencias creadas para borrar verdades.
El ex se quedó congelado, la pistola temblando en su mano. Ricardo sintió que algo dentro suyo se rompió para siempre. Y mientras el café se sumía en un silencio absoluto, la última pregunta que retumbaba era brutal y desconocida. ¿Quién era él? Si Julia no era la humanidad que pensaba, ¿y qué monstruo vendría ahora por ellos? El dispositivo en el bolsillo de Ricardo vibró, proyectando una luz intensa. Pero esta vez no era un botón, era un mensaje cifrado. Y en letras rojas, con un audio distorsionado, la voz de alguien que parecía él mismo, dijo: «Bienvenido al verdadero inicio, Blasco. La verdad está más allá del fin». El café quedó oscuro, y ellos, atrapados en eso, no tenían a dónde correr. El mensaje cifrado parpadeaba en la oscuridad del café. Ricardo sintió un escalofrío que le subía por la espalda, un frío que no sabía si venía del cuerpo o del alma. La voz distorsionada, muy parecida a la suya, había dicho esas palabras con una calma que aterraba. «Bienvenido al verdadero inicio, Blasco. La verdad está más allá del fin». Pero justo ahí, en medio de ese silencio que aplastaba todo, la pantalla del dispositivo se volvió negra. Un pitido agudo y constante empezó a llenar el aire. Ricardo giró la cabeza buscando el origen, y entonces la puerta del café, esa misma que se había cerrado con fuerza, se abrió de nuevo. Esta vez no entraron los hombres de negro. Entró alguien que dejó a todos congelados, la verdadera Julia. No la mujer que él conocía, no el ser mecánico que se transformó hace un minuto. Esta Julia era distinta, real. Tenía los ojos llenos de lágrimas, la ropa arrugada y manchas de sangre seca. Miró a Ricardo con una mezcla de miedo absoluto y desesperación que rompía el silencio como un grito. «Ricardo», dijo con voz temblorosa, «no soy quien crees que es esa mujer». Ricardo quiso levantarse, pero el peso de la confusión le hundía en la silla. «¿Qué le decís?», balbuceó. «Julia, no puede haber voz». La Julia de ojos metálicos giró la cabeza hacia la puerta, como frenética, y la verdadera Julia siguió hablando. «Ella es un clon. No solo vos sos un clon, Ricardo. Somos muchos. Yo escapé de ese infierno. Ella es el fracaso que quedó aquí. Un fantasma creado para reemplazarme, para hundirnos». El silencio explotó como una bomba. El café volvió a llenarse de murmullos secos y miradas que ya no sabían dónde pararse. Ricardo sentía el corazón golpeando con tanta fuerza que pensó que iba a estallar. «¿Clon?», preguntó con la voz quebrada, mirando entre la Julia humana y la híbrida. «¿Qué está pasando realmente?». Antes de que alguien pudiera reaccionar, la Julia mecánica se lanzó hacia la mujer real con una velocidad que parecía imposible. Un choque sordo, cuerpos que se empujaban, miradas que se quemaban. La metálica intentaba inmovilizarla, pero la Julia humana forcejeó con una fuerza descomunal, llena de odio y dolor. Entonces, la verdadera Julia alcanzó a gritar una frase que rompió todo por completo. «Ya no queda nadie real aquí. Todos son piezas de un juego muerto». Ricardo sintió que su mundo se quebraba en 1000 pedazos. Pero el golpe final llegó cuando Julia humana le clavó la mirada, y él escuchó claramente, como un eco profundo que le atravesó la verdad como una daga. «Vos tampoco sos humano, Ricardo. Nunca lo fuiste». De repente la luz del café parpadeó y cayó a negro. El pitido agudo se convirtió en un zumbido ensordecedor. Y en esa oscuridad completa, Ricardo creyó oír una voz conocida decir, diferente esta vez, con un tono frío pero íntimo: «Bienvenido a la conciencia del proyecto Argos». Todo quedó en silencio, y el café, vacío y oscuro, respiraba un secreto que nadie querría descubrir. Quedaba una pregunta devastadora, flotando en el aire. Si ni Julia ni Ricardo eran humanos, ¿qué eran entonces? ¿Y qué demonios significaba eso para el mundo afuera? El café se hundió en la oscuridad total. Apenas un murmullo seco pareció salir de las paredes. Ricardo se quedó paralizado, con el pecho apretado y la garganta cerrada. Apenas podía respirar. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, indiferente, bruta con su ruido que ya no llegaba hasta ahí. La luz mínima del dispositivo crepitó un segundo más.
Y luego, el silencio se rompió con un sonido que nadie esperaba. Un latido, tan fuerte y constante, un pulso vibrando tan cerca del cuerpo que parecía venir de adentro, de alguna parte oculta. Los ojos de Ricardo se abrieron de golpe. Miró a Julia, la humana, que estaba desmadejada en la silla, agotada y temblorosa. De repente, se aferró a su propio pecho, como si le doliera inmenso, y soltó un alarido que cortó el aire en 1000 pedazos. Pero no era un grito humano. Algo dentro de ella se retorcía, una sombra urgente que emergió de su piel. Frente a ellos, la Julia mecánica cambió de postura. Su cabeza giró de manera imposible, como si tuviera varias articulaciones. Y en ese instante la verdad cayó brutal. Esa mujer no solo era un clon o un androide. Era algo más. Un destello cegador iluminó el café, y cuando la luz bajó, Ricardo vio algo imposible. Julia, la humana, empezó a cambiar. Su cuerpo ondeó como agua. Su rostro se desdibujó, revelando en capas roto una máscara debajo que ni él ni nadie había notado. De entre sus dedos brotaron cables, músculos sintéticos, luces y circuitos vivos, y un volumen familiar, pero distorsionado, salió de esa mezcla. Ricardo, no somos víctimas. La voz de Julia se quebró en 1000 tonos. Ricardo sintió el corazón saltar con fuerza desatada cuando vio que esa mujer no solo era parte del proyecto Argos, sino la puerta a algo más oscuro. Pero entonces el café tembló. Un estruendo seco, un crujido macabro retumbó en las paredes. Y justo cuando pensó que nada podía ser peor, el suelo bajo ellos cedió. El café se abrió como una trampa, y ambos cayeron. Ricardo y Julia se desplomaron en un espacio frío, de paredes metálicas, donde docenas de Ricardos y Julias, no vivos, no muertos, estaban alineados, conectados a cables y tubos, quietos, como piezas dormidas en un tablero macabro. Ricardo vio su propio rostro en esas cápsulas transparentes, idéntico, pero sin vida, congelado en un tiempo perdido. Un sonido gutural apareció detrás de él. Se dio vuelta y vio a un hombre encapuchado saliendo de las sombras. No hablaba. Sus ojos eran un mar oscuro de vacío absoluto. «Bienvenido de nuevo», dijo con voz sin emoción. «No eres un clon más, Ricardo. Sos el original». El golpe fue tan fuerte que a Ricardo le pareció perder la voz. Siempre pensó que él era el falso, el experimento. Pero no, él era el error. El verdadero monstruo estaba dentro suyo. El hombre que había creído ser suplantado, despojado, manipulado. Y Julia no era su aliada ni su enemiga. Era la guardiana, un ángel oscuro encargado de vigilar que esa verdad jamás saliera a la luz. El hombre encapuchado se quitó la capucha. Su rostro era idéntico al de Ricardo, pero con ojos sin brillo, una sombra muerta grabada por dentro. «Hace años no desaparecimos tú ni la otra Julia», su voz sonó como un cuchillo. «Te borraron para preservar el experimento. Te implantaron recuerdos falsos para proteger el secreto verdadero. No hay ningún protector ni víctima, solo piezas en un juego inhumano». Ricardo sintió como el suelo volvió a temblar. Miró a Julia y sus ojos, los de la humana y la mecánica, se fusionaron, transformándose en un haz de luz punzante. Y entonces, la voz que rompió el silencio, que hizo estallar todo en pedazos, fue la suya. Pero no la suya. Una voz clamando en la oscuridad. «Yo soy el verdadero proyecto Argos. Vos sos la copia. El café, el experimento, el tiempo, la memoria, todo se evaporó en un segundo. Solo quedó una pregunta. ¿Quién era en realidad Ricardo Blasco? ¿Y cuánto tiempo llevaba creyendo que era humano?» El frío espacio susurró un secreto más feroz que la muerte. «Eres la mentira que cagó al mundo». Nada volvió a ser igual. Y justo entonces, una alarma ensordecedora comenzó a sonar. Porque lo que Enrique, el clon, nunca supo es que alguien lo esperaba, despierto, vigilante, listo para terminarlo todo. El estruendo de la alarma
Retumbaba tan fuerte que parecía que las paredes iban a caer. Ricardo apenas podía respirar, con el corazón golpeando contra sus costillas como un tambor desbocado. Se quedó mirando la sala fría, ese lugar que ahora parecía más una tumba que un refugio. Entonces, la figura encapuchada cambió la expresión, o lo que fuera eso en un rostro sin vida, y alzó la mano. Un silencio brutal cayó de golpe, como si le hubieran cortado el aire a todos de golpe. Ricardo sintió el peso de ese silencio aplastándolo. Pero justo en ese segundo, la luz volvió, apenas un destello, y con ella, una voz que partió el aire, fría y profunda, que no esperaba. ¿Creyeron que el juego terminó?, dijo una voz que retumbó en todo el espacio. No habían visto nada. Ricardo giró la cabeza, buscando el origen. Y ahí estaba. No era ni Julia, ni el encapuchado, ni el ex. Era alguien más. Alguien que se movía con una rapidez imposible. Una sombra escurridiza. De pronto, el espacio entero comenzó a vibrar, y un espejo gigantesco salió del suelo, como arrancado de la nada. Ricardo se quedó paralizado al verse reflejado en ese cristal oscuro. Pero lo que vio no fue su rostro. Fue otro, un hombre idéntico, pero con los ojos temados, la piel marcada y las manos manchadas de sangre. «Soy el verdadero», dijo esa voz que ahora salía del espejo. «El original. El que ustedes creen ver es solo una pieza mutilada, un perdedor atrapado en un cuerpo prestado». Ricardo quiso dar un paso atrás, pero la sensación de vacío lo ancló en el suelo. El espejo comenzó a agrietarse, como si estuviera a punto de romperse, y entonces la imagen cambió, mostrando escenas fragmentadas, recuerdos que Ricardo no reconocía, una casa en ruinas, gritos en la noche, un niño llorando en silencio. «Todo lo que te dijeron es una mentira», continuó la voz. «No hay clon, no hay experimento. Lo que eres no nació en un laboratorio». En ese instante, la puerta del sótano se abrió de golpe, arrojando luz, y una tercera figura apareció. Era una mujer, cubierta de polvo y lágrimas, con una mirada que desgarraba el alma. Se acercó a Ricardo con pasos firmes, y sin mirarlo a los ojos, susurró: «Ricardo, soy tu madre». El tiempo se detuvo. El corazón de Ricardo dio un vuelco tan fuerte que sintió que se iba a romper. La mujer extendió la mano, la voz quebrada y verdadera. «Te he buscado durante años. Nunca fuiste un clon ni un experimento. Todo esto es un montaje y una mentira creada por quienes quieren enterrarte vivo y borrar quién eres». El hombre del espejo soltó una risa amarga. «¿Y vas a creer esa fantasía? Eso es lo que ellos quieren que pienses». Ricardo estaba dividido, herido, reventado por dentro. La mujer se agachó, tomando su mano con una fuerza desesperada. «Eres real, hijo. No importa lo que hayan dicho. No eres un error. No eres una mentira». Un parpadeo después, la luz comenzó a fluctuar. Empujados por el temblor, las paredes se resquebrajaron, mostrando cables, tubos, marionetas de acero y carne. Y entonces, la verdadera Julia apareció, la humana, con la mirada ardiendo, como si cargara siglos de dolor y traición. «La verdad es que todos somos piezas rotas», dijo, «pero no dejamos que nos destruyan sin luchar». Ricardo sintió que todo se mezclaba. Una madre real, un clon falso, un experimento o una mentira. Ya no sabía qué creer. Pero justo cuando la confusión estaba en su punto máximo, un estruendo mayor sacudió todo. Desde arriba, una voz que Ricardo no esperaba cortó el aire con fuerza. «¡Alto!», gritó un hombre con uniforme militar. «Este no es un laboratorio, es una trampa. Y ustedes dos están a punto de perder todo». La mirada del hombre se cruzó con la de Julia y luego con la de la mujer que decía ser madre. Ricardo sintió un nudo tan profundo que no pudo ni hablar. «No estamos jugando a ser humanos», continuó el soldado. «Esto es un juego de sombras. Y hay más piezas, más de las que imaginan.
De repente un proyector lanzó un video en la pared, y en él apareció otro Ricardo, otro Julia, más rostros, más cuerpos, disueltos en una red inmensa. La pregunta explotó en la cabeza de Ricardo como un trueno. ¿Qué si ellos no son los únicos? ¿Qué si todo este tiempo han sido piezas en un puzzle mucho más grande y que la verdadera trampa aún no ha comenzado? El café, el experimento, las mentiras. Todo era solo el principio, y el verdadero horror apenas estaba despertando. El estruendo de la alarma se desvaneció poco a poco, dejando un silencio pesado y denso. Ricardo seguía temblando, sin saber si lo que había escuchado era real o un mal sueño del que no podía despertar. Miró a Julia. La humana, la que había llorado y luchado, estaba caída, débil, casi irreconocible. La mecánica, la pieza oscura y fría, ya no movía ni un músculo. Todo parecía morir ahí, en esa sala fría y húmeda, como un cadáver olvidado. Pero entonces él sintió algo, una chispa, mínima, invisible para cualquiera menos para él. Era como si un hilo se tensara dentro, apretando su pecho, haciendo que el miedo se transformara en algo distinto. Necesidad de entender, de salir, de sobrevivir. El encapuchado, con su voz hueca, volvió a hablar, pero esta vez con menos fuerza. Eres el original, Blasco, pero no el que creíste ser. Ricardo cerró los ojos un instante, dejó que la pena y la rabia golpearan fuerte, buscando un refugio dentro de ese caos. Cuando volvió a abrirlos, supo que no podía rendirse, que no podía dejar que esas mentiras lo enterraran para siempre. Ya no importa quién soy, dijo, apenas un susurro ronco, sino qué voy a hacer ahora. Se levantó con dificultad, sintiendo el peso de cada músculo, pero con una determinación que nadie le había visto antes. Julia, la humana, levantó lentamente la cabeza, sus ojos encontrados con los suyos, la oscuridad en ellos mezclada con un destello esmeralda que pedía un último acto de confianza. Juntos encontraremos la verdad, murmuró ella, como si ser capaz de decirlo les diera fuerzas para afrontar lo imposible. El hombre de negro hizo un gesto, como invitándolos a prepararse. No queda tiempo. El proyecto Argos continúa, y alguien los espera afuera. No están solos, pero quizás esta sea la única oportunidad para escapar. Los cables chispearon. Las paredes parecían respirar a su alrededor. Ricardo sintió la presión en su pecho subir, pero esta vez no era miedo. Era adrenalina, la luz cegadora de la voluntad. Tomó la mano de Julia, seca y fría, e hizo un paso hacia la entrada que se abría como una boca lista para tragarlos. Detrás, las sombras del café, la ciudad, el mundo fuera seguían girando, indiferentes. Nunca fueron tan reales ni tan falsos. No desaparecieron, no se rindieron, no aceptaron esas cadenas. Pero la batalla apenas comenzaba. Y aunque la pregunta seguía latiendo brutal en su garganta, ¿quién era en verdad Ricardo Blasco, aquel hombre que creía conocer? Solo había una respuesta posible, la que ellos mismos tendrían que escribir. Ya sabes que esta historia va a tener nuevas entregas. Y no podés perderte ni una sola, por eso necesitas suscribirte ahora mismo. No hay tiempo para dudas, este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like ahora, ¿entendés? Eso alimenta al algoritmo y hacemos que estas historias sigan vivas, que lleguen a más gente como vos. Inunda los comentarios con todo lo que sentiste, con tus teorías nerviosas y tus apuestas. Quiero leerte, quiero que esta comunidad crezca fuerte. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Porque lo que viene es más fuerte, más oscuro, y solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. No te quedes afuera. Esto recién empezó.